y cualquier cosa, si no lo sé, lo buscaremos después. Vamos, la idea es que les sirva a ustedes, ¿está bien? Y sí me parece muy importante tratar de por lo menos sacar una idea general. Este es uno de los temas más importantes que ustedes van a ver en su práctica médica, sea lo que sea que hagan, van a tratar pacientes con ACV, ¿sí? Eh, Así que, bueno, ahora voy a compartir un PowerPoint y ustedes me dicen si se ve o no. ¿Ahí se está viendo? Se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar de ACV. A cualquier cosa me van parando, ¿sí? Esto es dinámico, ¿sí? Bueno, vamos a empezar hablando. Hoy vamos a referirnos más que nada a ACV isquémico, porque es el más frecuente. Ahora vamos a ver un poco cómo es esto. Algunos datos epidemiológicos. Es la principal causa de discapacidad en países desarrollados. Es la cuarta causa de muerte en países desarrollados. La prevalencia en Argentina es de 473 casos por cada 100.000 habitantes y va aumentando con la edad, ¿sí? Si bien están estos datos, hay muchos datos que en realidad reales no se conocen de ACV porque, como pasa con otras patologías, muchas veces no se llevan registros tan fidedignos, ¿sí? El concepto importante es que sepan que es muy frecuente, ¿sí? Es una patología muy frecuente que van a ver siempre en las guardias o en un paciente en internación y demás. Perdón, voy a ver porque me parece que hay alguien que quiere sumarse. Sí, hay alguien que se quiere sumar. Muy bien. Volvemos. Ahí ven la pantalla de la clase. Sí, profe. Sí, sí, se ve. Muy bien. Y algo muy importante en el manejo de los ACV es que los hospitales o los lugares que tienen unidades para manejo de ACV reducen notoriamente el día de internación y mejoran significativamente los resultados y el manejo de los pacientes. Entonces es bueno tener lugares o por lo menos formarnos en esto, tener personal capacitado para esto. Pues, obviamente que esto es una cuestión de formar personas, porque hay muchos hospitales que tienen todo lo necesario, pero a veces por no emplear los recursos o por desconocimiento puede ser que no se tengan mejores resultados, ¿sí? El 85% de los ACV son isquémicos, por eso hoy la clase se trata un poco de eso. Y fíjense que tiene un riesgo de recurrencia muy alto, 20% a los 5 años de se produjo el primer ACV. Entonces es muy importante la injerencia que vamos a tener nosotros como médicos al tratar y según cómo evaluemos y cómo actuemos para prevenir esos ACV. Obviamente es una patología que está muy ligada a la edad. Acá pueden ver que hay una prevalencia mayor en porcentaje en hombres, pero sobre todo aumenta la prevalencia eh, con la edad. Es decir, mientras más viejo, más se ve, ¿sí? Y eso cobra mucha relevancia hoy en día cuando la expectativa de vida de las personas ha aumentado de forma considerable, ¿sí? Así que cada vez vamos a ver más ACV. Bueno, vamos a hablar un poquito de fisiopatología porque es inherente al tema. Acá esto es una cuestión del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral, como ustedes saben, el cerebro recibe más o menos el 20% del gasto cardíaco, aunque representa muy poquito del peso corporal total, recibe el 20% del gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, es muy dependiente del flujo sanguíneo el cerebro que le está llegando. Tanto así que el cerebro no tiene reservas propias. En el músculo podemos tener el glucógeno, al igual que en el hígado, pero en el cerebro es un tejido que no almacena. Entonces, depende pura y exclusivamente de la energía que va a recibir del flujo sanguíneo. Dentro de hay un cierto rango en el que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente estable, que son entre presiones medias de 60 y 150 milímetros de mercurio. Por arriba y por debajo de esto se van a producir desbalances, ¿sí? Se van a producir alteraciones. O se puede producir una isquemia o una hipoperfusión, o se puede producir edema por altas presiones. ¿Está bien? Por ejemplo, como ocurre en la encefalopatía hipertensiva. Acá este esquema nos muestra un poquito de esto que estábamos hablando, ¿sí? Entre
80 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media, el flujo sanguíneo se mantiene relativamente estable. Por arriba de esto, que es lo que más frecuentemente se suele ver, cuando por ejemplo las crisis hipertensivas y todo eso, se pierde mucho la autorregulación cerebral y puede empezar a haber falla, aparecer signos de foco, muchas cosas que están en relación y sobre todo alteración del estado mental, ¿sí? Al igual que puede pasar por debajo de estas presiones, ¿sí? Y acá se muestra en esta tablita un poquito la serie sucesiva de acontecimientos que van ocurriendo cuando el flujo cerebral va disminuyendo por debajo de 50 mililitros cada 100 gramos minuto de tejido cerebral. Si por debajo de los 50 empieza a haber una alteración proteica, por debajo de los 35 se inhibe la síntesis proteica ya y empieza a utilizarse la utilización de glucosa. Después empieza por debajo de 25 el metabolismo anaeróbico ya de la glucosa. Y ya debajo de 20, de 20 mililitros cada 100 gramos ya empieza a haber falla eléctrica y alteraciones de la membrana que conducen a la muerte cerebral, ¿sí? A ver, un segundo. Voy viendo porque se escucha como que gente se suma y... Bueno, ahí va. Si no se ve, me dice. Bueno, hay más evidencia cada vez que la apoptosis y la necrosis están implicadas en el daño cerebral. Sí, los dos mecanismos se activan cuando se produce una isquemia, ¿sí? Acá, como podemos ver en este esquema, ¿sí? Se activan las dos vías y por distintos mecanismos señalizadores se van activando. La disminución del ATP aumenta las concentraciones de calcio, esto activa proteasas y termina activando lipasas, proteasas que llevan a la necrosis, ¿sí? Y después y también el aumento de calcio favorece factores de transcripción que activan la apoptosis. Los dos medios terminan generando lesión cerebral, ¿sí? En la isquemia. Ahora, cuando nosotros hablamos de isquemia y de lesión, del daño isquémico, hay algunos conceptos que hay que tener claros. Para decirlos sencillamente, tenemos que entender que va a haber un core del infarto, que es la zona en el que el flujo se afecta de forma más crítica, el flujo sanguíneo cerebral, y esta zona del core del infarto es la zona que, digamos, es irrecuperable porque las neuronas que se encuentran aquí son las primeras en morir, ¿está bien? Pero después hay una zona que es la más importante que tenemos que tener en mente, que es la zona de penumbra isquémica. ¿Por qué es la zona más importante? Porque esta es la zona susceptible de recuperación si la hipoperfusión transitoria que está habiendo se restablece. ¿Sí? Es decir, si el flujo se recupera, esa zona de penumbra isquémica se puede salvar. El tejido cerebral salvable, digamos. El core del infarto es el que va a terminar definitivamente, haga lo que haga, en necrosis o apoptosis, ¿sí? Como podemos ver en este dibujito esquemático, uno ve que acá tenemos el core, que es la zona que está irreversiblemente dañada, y después hay una zona de penumbra que está con una oligoemia, es decir, el flujo ha disminuido, pero que si nosotros actuamos de forma pronta o prontamente, podemos salvar este tejido cerebral. Y salvar tejidos cerebrales es disminuir discapacidad y preservar funciones. Así que eso es en lo que van a ir dirigidos nuestros esfuerzos, básicamente, ¿sí? Acá pueden ver, como dice esa máxima de tiempo de cerebro, cómo en esta zona que es el core del infarto se va extendiendo con el paso del tiempo, ya más o menos a las 6 horas, toda la lesión, todo lo que era penumbra, que era por ahí potencialmente salvable, se ha transformado en necrosis, ¿está bien? Y eso es tejido cerebral que se pierde, ¿sí? Fíjense este dato que está bueno, dice, cada minuto de retraso se mueren 2 millones de células nerviosas, ¿sí? O sea, neuronas. Bueno, siguiendo hablando del tema de la isquemia, hay tres causas por las que se produce isquemia cerebral. En realidad hay algunas más, pero estas son las tres más importantes, ¿sí? Tres mecanismos fisiopatológicos. Uno es la trombosis. La trombosis, al igual que ocurre en un infarto de miocardio, es la obstrucción local, o sea, en la zona, generalmente asociada o a una placa de ateroma, ¿sí? O también puede ser por una disección o una displasia fibromuscular, ¿sí?
Una disección, por ejemplo, hay ciertos casos, que yo he tenido casos, por ejemplo, pacientes que se hacían quiropraxia con movimiento demasiado brusco en los que se disecaba, por ejemplo, una arteria vertebral y se producía una ACV, ¿sí? Sobre todo cuando hay un antecedente traumático, pensar en estas cosas. Pero lo más común es tener un paciente que tiene una arteria con una placa ateromatosa que está inestable, se rompe y produce una trombosis local, ¿sí? Otro de los mecanismos fisiopatológicos de la isquemia es la embolia, ¿sí? La embolia puede ser por distintos motivos, ¿sí? Pero la característica de la embolia es que el proceso, a diferencia de la trombosis, no es local, ¿sí? No es en el lugar, sino que en algún lugar del sistema cardiovascular se produce un émbolo que generalmente puede ser un coágulo, pero que también podría ser una embolia gaseosa, una embolia grasa de otro tipo. Obviamente en la frecuencia lo que más se ve es un coágulo y siempre se piensa en origen del corazón, digamos, aunque puede ser de otras partes. Por ejemplo, en el debris aórtico lo que se emboliza son placas ateromatosas de la arteria aorta, por ejemplo, ¿sí? Que están una arteria aorta muy calcificada, muy ateromatosa, puede generar una embolia. Perdón, tengo los gatos que entran y salen justo ahora en la clase, así que por eso se interrumpe por un momento. Bueno, y después otro mecanismo fisiopatológico es la hipoperfusión sistémica. ¿Qué quiere decir? Hay un problema circulatorio general, un paro cardiorrespiratorio, una hipoperfusión por un sangrado importante, por un paciente que está muy en un cuadro de hipovolémico o deshidratación severa. Eso puede generar una hipoperfusión sistémica y secundariamente afectar el flujo sanguíneo cerebral y esto generar zonas de isquemia, ¿está bien? Después hay otros casos, como son los estados protrombóticos, común de ver en los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo, o puede ser enfermedades autoinmunológicas, ¿sí? Como lupus, o las alteraciones sanguíneas, como pues una trombofilia o otro tipo de discrasia sanguínea, ¿está bien? Esos pueden ser otros mecanismos fisiopatológicos distintos de los que hablamos que produzca una ACV. Bueno, la Profe, trombosis, perdón, hay un sí, compañero que está en sala de espera, me pidió si lo podía aceptar. a ver, Gracias. vamos a ver, ahí está, muy bien. Bueno, siguiendo hablando de trombosis secundaria a la oclusión de una arteria cerebral intra o extracraneal, ¿sí? Por un trombo que asienta en una placa aterosclerótica, ¿sí? Esto, para ser muy grande, la trombosis, para entenderla un poco de forma grande, puede ser trombosis de vasos grandes o de vasos pequeños, ¿sí? Cuando hablamos de un vaso grande, por ejemplo, hablamos de una carótida, ¿sí? De una arteria basilar, de alguna rama del círculo en el polígono de Willis o ramas proximales, ¿está bien? La causa más frecuente cuando es un vaso grande, ¿sí? La trombosis asociada a un vaso grande, la más frecuente es la aterosclerosis, ¿está bien? Eso es un poquito lo que hablábamos recién. Pero también puede haber trombosis de vasos pequeños, ¿sí? En este caso, generalmente se asocia a arterias o arteriolas que generalmente irrigan o zonas más profundas del cerebro, como son los ganglios de la base o la cápsula interna, o por ahí en regiones más distales. En este caso, la causa más frecuente, a diferencia de la aterosclerosis, es la lipohialinosis, ¿sí? Y esta está en relación estricta a la hipertensión arterial. Si bien las dos están en relación a la hipertensión arterial, esta es muy importante, ¿sí? Y dan distintos tipos de ACV, ¿no? Los vasos grandes obviamente va a ser una ACV grande y los vasos pequeños una ACV lacunar, ¿sí? Bueno, en la embolia, la fuente cardíaca es la más común, ¿sí? Puede ser la aorta, como hablábamos recién. En esto se hacen estudios como los ecocardiogramas, ¿sí? Ya sea trans o esofágico o transtorácico, o a veces hay que hacer imágenes cardíacas para poder determinarlo, aunque no es tan frecuente. También puede ser de fuente arterial, si hay embolias arteriales, ¿sí? Por ejemplo, una placa inestable en una arteria carótida puede generar una embolia, hacer una embolia arterio-arterial, se llama, ¿sí? Por eso siempre, muchas veces, muchos pacientes se estudia varias partes del sistema cardiovascular cuando uno está buscando la causa en ACV, ¿sí?
Y hay otros tipos de embolias que son embolias paradorojales, por ejemplo, que pueden verse en el caso de pacientes que tienen foramen oval permeable o pacientes que tienen algún tipo de malformación y demás, ¿sí? Lo del foramen oval permeable es una causa bastante común de ACVs en pacientes jóvenes, ¿sí? Se producen en embolias paradojales, ¿sí? La diferencia por ahí, que ahí vamos a ir viendo, a diferencia de la trombosis suele afectar un territorio vascular definido, ¿sí? Es decir, se produce, se tapa un vaso, por ejemplo, por decir la arteria cerebral media, y vemos toda la isquemia en un territorio vascular definido. En cambio, en las embolias a veces pueden ser en un solo territorio o a veces pueden ser múltiples. Entonces, si yo veo en un estudio que un paciente tuvo una ACV en la región frontal, en la fosa posterior, en la región posterior, qué sé yo, además, varios ACV, bueno, eso me hace sospechar más probablemente la embolia. ¿Está bien? Y en el caso de la hipoperfusión sistémica, ¿sí? Generalmente se asocia al fallo de bomba, ¿está bien? Por ejemplo, un paro cardíaco o una arritmia, si alguna arritmia como puede ser una ATB, una FB, las que producen descompensación hemodinámica pueden generar hipoperfusiones sistémicas y traer aparejado un ACV isquémico también, ¿sí? En casos, por ejemplo, que un paciente tenga un infarto, una embolia pulmonar, derrame pericárdico, sangrado, ¿sí? Eh, los síntomas en este tipo de ACV suelen ser difusos porque se suelen afectar varias regiones cerebrales. Entonces, o en zonas que se llaman fronterizas. Yo no sé si me ven acá, voy a ver. Ustedes díganme si me ven porque me ven acá a mí o no. Sí, sí, se está viendo todo lo que comparte. Bien, lo que Lo que pasa en los ACV fronterizos es que se juntan las partes terminales de dos vasos, por ejemplo, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, los pelitos, los últimos vasos que llegan ahí, en esa zona que queda en el medio, que tienen vasitos más pequeñitos, esa zona se llama zona de penumbra y es la zona que es más probable que falte flujo sanguíneo cuando hay una hipoperfusión. Y es donde se suelen producir este tipo de ACV, ¿se entiende? Ahora yo les voy a mostrar, creo que puse una imagen. Eh, Creo que puse una imagen para ver cómo se ven, ¿sí? Por ejemplo, esto que estoy marcando acá con el cursor es una zona de penumbra. Fíjense que si yo le preguntara, bueno, no nos vamos a poner a hablar tanto de anatomía, pero si yo tuviera que decirles, por ejemplo, en qué territorio vascular está afectando esto, y esto está entre el territorio de la arteria cerebral media, ¿sí? Que irriga toda esta parte, así, y entre el territorio de la arteria cerebral anterior que irriga todo este sector. Entonces, como que queda en el medio de los dos territorios arteriales, igual que esta imagen. Entonces, ¿qué es lo más probable que acá? ¿Que se tapó la arteria cerebral media o que se tapó la arteria cerebral anterior? No, lo más probable es que hubo una hipoperfusión y entonces toda esa zona que queda en el medio se isquemió. ¿Está bien? Esto sería un ACV isquémico por hipoperfusión. ¿Sí? Que podemos ver, por ejemplo, en un paciente que, no sé, tiene una estenosis crítica de una carótida y hace una hipoperfusión por algún motivo, ¿sí? Bueno, y los trastornos sanguíneos, como le decía, son causas primarias de ACV poco frecuentes, ¿sí? Pero generalmente, ¿en qué paciente debería pensar yo esto? Y en los pacientes jóvenes es un caso típico, ¿sí? Cuando yo tengo un ACV en un paciente que tiene menos de 45 años, bueno, tengo que contemplar la posibilidad de que sea un ACV de causa de trastorno sanguíneo. Otro paciente en el que uno puede pensar eso es un paciente que tenga diátesis alguna diátesis por algún motivo, ¿no? Alguna discrasia sanguínea. Por ejemplo, pacientes que tienen un cáncer activo, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, etcétera, ¿sí? Las más comunes son los cánceres y, por ejemplo, enfermedades como lupus, autoinmunes como el lupus. Ni hablar de las, obviamente, uy, se me fue, las vasculitis, ¿no? Si tenés una vasculitis, claramente una vasculitis te puede hacer ACVs. Bueno, acá esto toast, que esto es simplemente una clasificación, o a mí me gusta más poner, bueno, acá esta me gusta más, es lo mismo,
o ASCOT. Su clasificación es solamente importante, no es algo para que ustedes se aprendan, digamos, porque se tienen que saber de memoria, pero sí es importante para poder pensar los ACVs, porque recordarte esta mnemotecnia te va a servir para pensar en de qué causa puede ser un ACV. Entonces, la A es de aterosclerosis. Entonces, cuando yo tengo una ACV, la pregunta que me tengo que hacer siempre es, ¿este ACV por qué ocurrió? ¿Es un ACV secundario a un proceso aterosclerótico? La S es de small, o sea, de pequeños vasos tiene que ver, ¿sí? Entonces, ¿es este ACV secundario a un infarto de pequeños vasos? Como hablábamos recién, por ejemplo, con la hialinosis. La C de cardiopatía. ¿Es este infarto cerebral, este ACV secundario a una cardiopatía, a una cardioembolia? La O es de otras causas que ya hablamos un poquito, ¿sí? Y la D es de disección. Es este ACV secundario a una disección. Y si es rugby, se golpeó el cuello o hizo quiropraxia o tuvo un golpe por algún motivo, bueno, sí, siempre no contemplar esta posibilidad como una causa. Entonces, esta mnemotecnia nos sirve para pensar el origen del ACV. Cuando uno tiene un ACV isquémico, uno tiene que decir, ¿por qué se produjo el ACV? Bueno, esto nos va a ordenar para ir pensando y saber qué estudio le voy a pedir, cómo estudio, cómo encaro al paciente, ¿está bien? Hablando un poquito de factores de riesgo, tenemos factores de riesgo que son no modificables, que obviamente estos son los menos importantes en el sentido que no podemos hacer nada con esto, ¿sí? Si es mayor de 65 años, si es hombre, si tiene algún factor genético predisponente, como puede ser las pacientes que tienen CADASIL, que es una patología que producen mucho ACV los pacientes, o si tuvo un ACV previo. Sobre esto no podemos hacer nada. Ahora, los factores modificables sobre los que sí podemos trabajar como médicos y debemos de trabajar como médicos son la hipertensión, claramente, el factor de riesgo más importante para ACV, la fibrilación auricular, que es la arritmia más embolígena, ¿sí? También podríamos situar acá el aleteo auricular, pero en frecuencia y todo lo que más se ve es la FA. La diabetes, que es otro factor modificable por el que tenemos que trabajar. La enfermedad coronaria, la dislipemia, el tabaquismo, obviamente. Tabaquismo, siempre hablar del tabaquismo con los pacientes. La obesidad, el alcoholismo y el sedentarismo. Todos estos son factores de riesgo que tenemos que poner sobre la mesa y evaluarlos también en nuestra consulta, ¿sí? Sea cual sea nuestra especialidad, nosotros tendríamos que como médicos apuntar a ir trabajando sobre y hacer asesoría sobre esto. Por lo menos mencionarlos, buscarlos, pesquisarlos y si no lo somos que nos tratamos o no estamos, por lo menos derivarlos a un clínico de cabecera, a un médico general para que pueda trabajar sobre esto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de cómo manejar una CB, ¿está bien? Ya vimos la epidemiología, cómo se maneja el tema del flujo cerebral, los tipos de ACV, la fisiopatología de cómo se puede producir una ACV, cómo lo tenemos que pensar, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo manejarlo en un servicio de urgencia, ¿sí? Como hablábamos antes, ¿a qué es lo que vamos a apuntar nosotros? A salvar la penumbra isquémica, ¿sí? A salvar el mayor tejido cerebral que podamos. Para esto siempre tenemos que trabajar de forma rápida. En el ACV, igual que el infarto de miocardio, el tiempo es fundamental, ¿sí? Este tejido, bueno, es el que es potencialmente viable, por lo que hablábamos. La intervención temprana se basa en dos principios: perfundir el vaso ocluido y aumentar el flujo colateral. Estas son variables que siempre van a afectar el futuro, digamos, la futura discapacidad y el pronóstico de nuestro paciente, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de destapar el vaso tapado y mejorar todo lo que son las colaterales. Obviamente hay que, como en todo caso de emergencia, hay que seguir el protocolo con el ASD, ¿sí? La vía aérea es importante. Un paciente que viene con un ACV, lo voy a evaluar, sí, pero le voy a poner una canulita, voy a ver que esté ventilando bien, voy a ver que no esté en un paro cardiorrespiratorio, que no esté en una arritmia que lo esté descompensando, porque esas cosas son las que tenemos que ver primero en todo paciente, ¿sí? Obviamente el déficit neurológico lo vamos a evaluar con un examen físico y después progresamos de la siguiente manera. Bueno, hablábamos recién del oxígeno. Si el paciente es un paciente que tiene un Glasgow deteriorado, está en coma y no protege vía aérea y demás, obviamente tenemos que intubarlo, ¿sí? A este paciente. Esto generalmente se hace con un Glasgow menor a 8, ¿sí? A veces, y esto digo a veces porque no tienen que tomarlo como siempre, a grandes rasgos, un paciente con una acidez químico agudo, uno trata de no invadirlo demasiado, ¿sí?
ustedes van a ver que en cualquier terapia siempre le van a querer poner sonda nasogástrica, sonda vesical, 5 vías. Bueno, uno debiera tratar de no invadirlo en exceso al paciente, ¿sí? Por ejemplo, la sonda nasogástrica tiene que ser algo que sea estrictamente necesario y se puede evaluar en un segundo tiempo, ¿está bien? Lo mismo que la sonda vesical. Yo he discutido mucho con eso, con terapistas, pero hay que tratar de no hacerlo si no es estrictamente necesario, ¿sí? La TA es una cosa que de las primeras que tenemos que evaluar en un paciente que va a ser trombolizado, sobre todo que es candidato a trombolizar. Las TA límite para trombolizar son de 185 y 110, la diastólica. Para poder trombolizar, el paciente tiene que estar por debajo de esto. Ahora, si el paciente no es candidato a la trombólisis, con la TA vamos a ser más permisivos, ¿sí? Mientras no pase de 220 y no pase de 110 la diastólica, muchas veces no se hace mucho con la TA. ¿Por qué es esto? Porque la elevación de la tensión arterial es un mecanismo compensador que tiene el cuerpo para proteger el tejido de penumbra, ¿sí? Es decir, si yo a un paciente me pongo a bajarle agresivamente la tensión arterial, lo que voy a estar haciendo es dañando más cerebro, porque voy a hacer que ese tejido de penumbra hipoperfunda de peor manera y se produzca más apoptosis y necrosis. ¿Está bien? Lo otro que voy a hacer en un paciente, sobre todo un paciente que está para trombolizar, es colocarle 2 vías. Dentro de las primeras cosas que hay que hacerle es un electrocardiograma, sin retrasar esto, una neuroimagen. Se puede expandir un poco un paciente siempre con soluciones isosmóticas, ¿sí? Y se deben evitar los glucosados, ¿sí? Si bien una norma, digamos, para que ustedes le queden respecto de esto es que siempre hay que tratar de tener la glucemia normal, ¿sí? Y obviamente, cuando un paciente llega, entre las primeras cosas que vamos a evaluarle en la guardia es la glucemia. Se puede hacer una glucemia capilar, ¿sí? Si el paciente está con menos de 60 de glucemia, nosotros sí, en ese caso sí debiéramos aportarle un dextrosado o algo para intentar aumentar y ver que los síntomas que estamos viendo no sean por neuroglucopenia, ¿sí? Espérenme que me voy a fijar porque sonó como si hubiera llegado alguien más. Ahí está. Entonces, llega el paciente, evaluamos ABCD, ¿sí? Le ponemos una cánula, controlamos la presión. Si el paciente es candidato, tenemos que tener por debajo de 185, 110. Si no es candidato, somos más conservadores con el manejo de la presión. Le vamos a poner una canulita de oxígeno, le vamos a hacer un electrocardiograma, vamos a ponerles un acceso venoso por cualquier cosa, si hay que expandirlo o no, y vamos a controlar la glucemia. Esos son los primeros pasos que tenemos que hacer. Obviamente, si el paciente deteriora el sensorio, vamos a tener que proceder a intubar. ¿Está bien? Después, dentro de las pruebas básicas que vamos a hacer, esto es en los primeros minutos que uno evalúa. Todo lo que estamos hablando son en los primeros minutos que uno evalúa al paciente. Vamos a hacer un laboratorio general, eh, dentro del que vamos a pedir cosas básicas, ¿sí? Un hemograma, una glucemia, una función renal, un ionograma, un coagulograma, este es muy importante, sobre todo las plaquetas para ver en el caso de que queramos trombolizar, y marcadores de isquemia, ¿sí? A veces se piden en algunos casos, no siempre, esto no es mandativo pedir siempre troponina. Obviamente tiene que el paciente mantener una temperatura normal. En un principio, hasta que no se evalúe la vía oral, no se le da nada al paciente por boca, ¿sí? No consume nada. Evitar el uso de sondas, como decíamos recién, por el riesgo de infecciones o, en el caso de que se trombolice, el riesgo de sangrados también. Y el paciente generalmente se lo mantiene en una cama semisentado, ¿sí? Para evitar riesgo de posición, de broncoaspiración. Una vez que ya hicimos los primeros pasos, ¿sí? Bueno, voy a cortar un poquito acá, dejar de compartir un segundo para que no esté la clase no sea toda ver un power. Bueno, una vez que al paciente entra, lo primero que vamos a hacer para ir ordenando es, le vamos a pedir el laboratorio, le vamos a medir los signos vitales como todo paciente, vamos a ver si protege vía aérea, si está respirando, todos los primeros pasos.
vamos a decirle al enfermero o al enfermero o al técnico, que sea que le saque sangre, que vaya mandando todo al laboratorio rápidamente y después nosotros vamos a proceder a hacer un examen físico neurológico. Cuando uno le hace un examen físico neurológico a un paciente con ACV, el examen físico neurológico del paciente con ACV es un examen físico dirigido, ¿sí? Por ahí yo no me voy a poner a evaluar en una primera instancia si el paciente tiene apraxias o si la diadococinesia está perfecta, o si todos los pares craneales están bien y el olfativo está bien, ¿no? Es un examen más expeditivo, si vamos a ver si moviliza los 4 miembros, vamos a ver si el paciente tiene algún tipo de afectación visual muy grosera, ¿sí? Si el paciente está viendo, si está hemianóptico, si está con una ceguera completa. Vamos a ver si el paciente está hablando. Muchas de esas cosas ya a medida que le van sacando sangre, nosotros ya las vamos evaluando. Si el paciente te está respondiendo y te responde bien y te responde todas las preguntas, por lo menos afásico a primera vista pareciera no estar. Si te está hablando el paciente, está torcido y está disártico, bueno, ya estás tomando datos, ¿sí? Pero bueno, quiero dejar en claro esto. Una ¿Sí? pregunta. ¿Sirve en este caso usar la escala de Nice mientras lo vas evaluando? Exactamente. Bueno, a eso íbamos. Los datos que nosotros vamos a recabar en examen físico en un paciente con un ACV, digamos, agudo, es los que se encuentran en la escala de NIS. ¿Y por qué vamos a vamos a evaluar lo que está en la escala de NIS? Porque la escala de NIS es una escala que fue creada para el manejo del paciente en el ACV agudo y que nos habla de la gravedad del ACV, ¿está bien? Y nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas, que eso de lo que vamos a hablar ahora. Muy bien ahí la compañera que preguntó. Vamos a ver ahora de nuevo, volver al Power, así les muestro eso. Segundito. Bueno. Entonces, ¿con qué vamos a evaluar esto? Con la escala de Nice. Esta es una escala internacional que ustedes en cualquier país que vayan, digamos, van a poder decir, el paciente tiene un NIH de tanto y van a saber de qué están hablando, ¿sí? Eh, Además de estar haciendo esto, si el paciente es plausible de un tratamiento trombolítico, ustedes tienen que empezar a indagar, sobre todo con el paciente o con la familia, si hay alguna contraindicación. Ahora vamos a ver cuáles son las posibles contraindicaciones de una ACV, ¿sí? Bueno, la hora de oro en la evaluación del tratamiento de la ACV es el tiempo, siempre se habla del tiempo puerta-aguja, ¿sí? Lo ideal es tratar de que ese tiempo entre la evaluación, en que se hace la tomografía, en que yo hice el examen físico, todas estas cosas que venimos hablando, sea menor a una hora. Tiene que ser siempre el objetivo de un centro que se trate ACV, ¿sí? Dentro de los primeros 10 minutos debe darse a cabo la evaluación inicial por el equipo de la guardia. Todo esto que estábamos hablando recién ocurre más o menos, lo ideal sería que ocurra en 10-15 minutos, ¿sí? Para el minuto 15 el paciente ya debería ser evaluado por el equipo de ACV, ¿está bien? La TAC craneal debería estar realizada en la primera media hora, por lo menos, ¿sí? Y, y la tomografía, para los que no saben por ahí, porque no todos tienen por qué saber, la tomografía craneal es un estudio súper rápido. Es un estudio que en 5 minutos lo tenés hecho. Y la interpretación para CB también es muy rápida. Es decir, que sumándole el tema del traslado y todas las cuestiones, uno no debiera tardar mucho en hacer una tomografía. Está bien, en el centro en el que yo trabajaba, teníamos la guardia cerca de los tomógrafos y a veces tardábamos 10, 15 minutos en tener una tomografía y ya estaba vista y al momento que la ibas haciendo la íbamos viendo. Entonces es algo posible de hacer, ¿sí? Y es el estudio de elección, siempre acuérdense, el estudio de elección para un tratamiento de un ACV agudo es la tomografía. ¿Se va a ver mejor el ACV en la resonancia? Sí, pero si yo tengo que hacer un tratamiento agudo, el estudio es la tomografía, ¿sí? Volviendo al tema de los 60 minutos, lo ideal sería que el paciente esté empezando a recibir la medicación en los primeros 60 minutos, ya poder haber hecho todo esto que hablábamos y estar recibiendo la medicación. Acá hay, digamos, como un esquema de tiempo, ¿sí? Fíjese que los primeros 10 minutos ya el paciente se le tomó las muestras de laboratorio, se le hizo el electrocardiograma, todo, se le hizo una evaluación ya para un NIH y ya debería estar el paciente realizándose la tomografía, ¿sí? Después, ya entre los 15 minutos y la media hora, el paciente debería tener ya una tomografía evaluada y ya estar tomando decisión si se puede trombolizar o no
A todo esto ya buscando un lugar en el que se pueda hacer y consiguiendo la medicación. ¿Está bien? Profe, Bueno, una sí, pregunta. Ahí dígame. para la tomografía, para evaluar el daño, ¿se utiliza la escala Aspect para también el tema del abordaje o no? Sí, la escala Aspect se utiliza y es importante, ¿sí? Generalmente el tema con el Aspect, la respuesta es sí se utiliza y siempre que se puede utilizar es muy importante. Pero el Aspect por ahí, el problema que tiene es que no todos los médicos que por ahí tratan ACV están familiarizados con esa. Y la verdad que por ahí, si no, vos te podés guiar bastante clínicamente, ¿sí? Ahora voy a hablar bien del Aspect, digamos, pero es deseable usarlo, no es estrictamente necesario, pero sí se usa mucho y si se usa es de buena práctica hacerlo, ¿está bien? Bueno, acá tenemos el NIH, como decíamos recién, se evalúan 11 ítems, ¿sí? Y se puntúa con esos ítems, se va sumando un puntaje que va de 0 a 42 puntos. Mientras más puntos tiene el paciente, más grande la CB, ¿sí? Menos de 5 puntos el ACV es pequeño, más de 20 puntos el ACV es muy grande. ¿Y por qué esto es importante? Tiene que ver con lo que preguntaba el compañero recién. Cuando vos evalúas el aspect lo que te da es te da una guía de gravedad del compromiso del ACV a nivel cerebral. Cuando el puntaje del aspect es muy bajo, significa que tenés un ACV muy grande, ¿sí? Y si el puntaje del NIH es muy grande, también significa que tenés un ACV muy grande, ¿sí? Ven acá, vamos a ver un poquito más del... Bueno, es una herramienta utilizada y es muy importante para el control del tratamiento trombolítico, porque cuando vos le haces un NIH al paciente, esta escala, vos lo evaluás con esta escala, y el paciente lo evaluás al ingreso, y si tiene un NIH que es compatible y todo el cuadro es para trombolizarlo, vos, después de que lo trombolices, vas a ir repitiendo en el NIH cada 15 minutos y vas a ir viendo con eso si el paciente mejora o no mejora. ¿Cuáles son los puntos débiles del NIH? Que el NIH es malo para evaluar los ACVs o la gravedad de los ACV de fosa posterior. Porque vos podés tener un ACV de fosa posterior con un NIH bajo y puede ser un ACV grande y que por ahí sería importante trombolizarlo. Pero bueno, es una de las debilidades. Y los ACV de fosa posterior son ACVs que no son bien evaluados. Se le hace el NIH igual, claramente, ¿sí? Pero te quiero decir que puedes subestimarlo. Puede ser una ACV más grave y quizás el NIH ser bajo, ¿sí? Sobre todo, es muy, muy fidedigna la escala esta cuando el ACV es de la circulación anterior. ¿Está bien? Después hay otras escalas que se aplican no solo en el ACV, sino también en la IT, como es la ABCD2 o el ASPET, que es, o escalas funcionales para ver, por ejemplo, si el paciente es plausible de ser tratado o no. Que vamos a hacer un pequeño comentario de esto para hacerlo más ameno. Cuando nosotros estamos evaluando un paciente y vamos a evaluar si lo vamos a trombolizar, hay ciertos parámetros que uno tiene en cuenta. Por ejemplo, si el paciente, les voy a hacer un caso y díganme su opinión nada más, o sea, no importa si se equivocan. Viene un paciente, 80 años, postrado, demencia avanzada, escarado, no sé, con una escara chiquitita, que se alimenta de forma irregular, tiene episodios de aspiración cada tanto y todo, dependiente totalmente de la familia. Y ese paciente te manifiesta un déficit agudo, te llega 30 minutos después, tenés todo para evaluarlo, tenés todo para poder trombolizarlo. ¿Ustedes trombolizarían a ese paciente? No, pues no le cambiaría la perspectiva de la vida, digamos. Totalmente. O sea, estamos haciendo un caso muy, muy exagerado, pero yo tampoco lo trombolizaría, porque por más que le dé los parámetros, la edad, todas las cosas, por la calidad de vida que tiene, ¿no? Entonces eso es algo que parece una pavada, pero es algo que vos tenés que preguntar, porque a vos te cae este paciente, urgente, rápido, la familia desesperada, todo. ¿Vas a salir corriendo para este paciente? ¿Vas a despertar al imagenólogo a las 3 de la mañana para que te vea la tomografía urgente? No, ¿me entendés? Ahí es donde uno tiene que tener ese criterio médico. Estamos hablando de un caso muy exagerado, pero eso se ve más frecuente de lo que parece, ¿sí? Ahora, tengo un paciente que tiene, por ejemplo, uno de los criterios es la edad. Tenés un paciente que tiene 85 años, que por ahí está pasado, capaz de la edad para la trombolisis. Tiene 85 años, pero el tipo
no sé, arquitecto, jubilado, hace un mes fue a correr una maratón de 10 kilómetros en Cipolletti, activo socialmente, vive con su esposa, disfruta de sus nietos, todo, y porque está un poco pasado de la edad con lo que se hicieron los estudios, ¿no lo vas a trombolizar? No sé, me parece que no. No es un criterio para dejarlo afuera, ¿se entiende? Porque no cumple un solo criterio. O porque esté pasado un poquito la edad o una cosa. Entonces, ese razonamiento médico ustedes lo tienen que tener a la hora de evaluar un paciente, ¿sí? Para ver con qué urgencia lo atienden, si se van a apurar mucho más para hacer ciertas cosas o no, o hasta dónde, ¿sí? Hasta dónde. Bueno, habiendo comentado esto, vamos a volver al Power, así seguimos charlando. Bueno, acá vemos, ¿sí? Ahí justo me apareció en la pantalla, se ve la escala del NIH, ¿sí? Y se ve lo que vas evaluando. Vas a evaluar el nivel de conciencia, si tiene parálisis facial, si está táxico, vas a ver si te responde a las preguntas que vos le haces, cómo están las fuerzas de los brazos y de las piernas. O sea, se evalúa cada miembro por separado, ¿sí? La sensibilidad, el lenguaje, si está disártrico, si tiene extensión o falta de atención, el campo visual, la mirada y si te responde a las órdenes, ¿está bien? Todos estos 11 ítems, ¿sí? Hay que evaluarlos uno por uno, se le va asignando un puntaje y con esto se saca el puntaje del NIH. Como yo les dije, si el NIH les da menos de 5, eso quiere decir que el ACV es pequeñito. Ahora, si le da más de 20, estamos hablando de una ACV muy grande. Y eso vamos a ver qué implicancia tiene ahora, ¿sí? Esto no se lo tienen que aprender de memoria. Esto en el momento del estrés, vos lo que tenés que tener es la tabla impresa o en un papel o donde uno quiera. O sea, no sé, hoy capaz que la podés tener en un celular, pero lo importante es que la tengas a mano y vayas evaluando punto por punto y vayas anotando un puntaje, ¿sí? Vayas para sacar después tu puntaje de NIH. Hay cursos que se hacen incluso para aprender a hacer el NIH. Pero bueno, uno en la práctica clínica, si va a tener alguna persona que te vaya guiando, se puede ir aprendiendo y no es tan difícil hacerlo, ¿sí? Bueno, estudios complementarios, habíamos hablado durante la emergencia que se van a realizar, ¿sí? Los estudios complementarios no deben retrasar mucho el tratamiento, ¿sí? Ni la terapia trombolítica. Lo más importante es la tomografía. Las dos cosas más importantes que ustedes tienen que tener para hacerle trombolicia a un paciente es una tomografía, una glucemia y las plaquetas en lo posible. No siquiera están excluyentes, pero es para ver que el paciente no esté plaquetopénico, algo que después te va a sangrar y se va a morir, ¿me entiendes? Pero eso sería, es decir, con un hemograma, la glucemia se la haces ahí en el momento, al lado del paciente. El hemograma tarda 10 minutos. Y la tomografía, como yo le dije, tarda 10-15 minutos. Con esas tres cosas mínimas, ustedes ya podrían hacerle trombolizar a un paciente que están con el tiempo límite. ¿Está bien? Después, si se pueden, obviamente, tener las cosas porque el paciente llega muy rápido, bueno, mejor, pero tampoco debería ser un motivo esperar una función renal para, no sé, un motivo para retrasar el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, se pide la glucemia, se hace el laboratorio general, se hace un electrocardiograma sin demorar el inicio de RTPA, eso lo puedo ir haciendo a medida que le voy pasando la medicación, el electroencefalograma, ¿sí? Y en algunos casos puntuales a veces se pide resonancia de tórax o ¿sí? Dependiendo de la causa que yo sospeche, ¿sí? Pero como les dije, son cosas que se van evaluando en cada caso y nunca esto debe retrasar el tratamiento, ¿sí? Bueno, acá hay algunos de los estudios que se pueden pedir según la sospecha, ¿sí? Pero nada, esto es simplemente para que lo estudien. Después yo le voy a pasar el Power es para que le quede y más o menos vean, ¿sí? Después hay otros estudios. Sí, Tengo una duda. La resonancia que se hace, leí pero no entendí, que se hace una resonancia cuando estás como fuera del periodo de ventana para ver la zona de penumbra y realizar una reperfusión tisular, pero no lo entendí. sí. Lo que pasa, a ver, déjame, te me fuiste un poquito más adelante, pero a ver, déjame que más. Bueno, mira, acá se ve, por ejemplo, una resonancia. ¿Ven cómo se ve blanco todo la isquemia? ¿Lo ven ahí? No sé si lo están viendo en la imagen. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto no tenés que ser neurólogo ni especialista en imágenes para ver que acá hay una ACV. Es fácil verlo, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Lo que está preguntando la compañera es que hay algunos programas especiales
en lo que se hace se llama mismatch, que te permite ver esto mismo que estás viendo acá vos, lo que es toda la zona de isquemia, pero te muestra, es como que te colorean distinto la zona de penumbra. ¿Se entiende? Entonces, cuando ha pasado más por ahí, cuando no se sabe cuál es el horario de comienzo del ACV, o cuando el ACV, por ejemplo, no se sabe el horario de comienzo, o han pasado varias horas y vos decís, che, ¿serviría en este paciente hacerle el tratamiento igual, aunque se haya pasado un poco? Se hace esa resonancia que te colorea distinto la área de penumbra del core isquémico, ¿se entiende? Y esa diferencia que te permite ver ese tipo de resonancia específica se llama mismatch. Y cuando vos ves que, por ejemplo, la penumbra es bastante grande y todavía hay mucho cerebro para salvar, ese paciente puede ser candidato a hacer un, ¿cómo se llama? No lo estoy encontrando acá, pero a ver, Perdón, Naima. ese es el mismo que, pregunto porque me queda la duda, ¿es lo mismo que decir el flare? ¿Puede ser algo así? No. ¿Se Ah, le dice reperfusión tisular, puede ser? No. Sí. Mismatch. A ver si hay nosotros alguna tuvimos imagen acá. una clase con Soto en el policlínico y él Ujú. nos mencionó que por ahí se podía hacer esto, como que puede ser que se le haga como con contraste y se observa como lo que se distribuye, pero eso sería en hemorrágico, ¿no? No en ACV isquémico. Claro. Sí, Ah, sí. bien, bien. Sí, eso es distinto. Pero no estoy encontrando una imagen de mismatch. A ver, acá se ve un poco, ¿bien? ¿Están viendo lo que yo veo en la pantalla? Porque si no, ya veo que le estoy mostrando Sí, un profe, cuento. Sí, sí sí, se sí. ve. Bueno, acá, por ejemplo, se está haciendo una imagen de mismatch y lo que te va mostrando es, por ejemplo, la zona de penumbra en amarillo, ¿se entiende? Se ve como el metabolismo. Son como distintas secuencias. Entonces vos fíjense acá. Esto es el flare que preguntó la compañera. Acá se ve el core isquémico. Esta zona ya está muerta, vamos a decirlo. Pero si yo le hago una perfusión a esa paciente y le hago el mismatch, yo veo que todavía hay mucha penumbra que se puede salvar, ¿se entiende? ¿Se ve todo eso? Sí. Yo veo acá el ACV ya instalado y veo acá todo lo que podría ser plausible de salvar. Entonces, por ejemplo, en el caso de este paciente, el concepto de esto es como esa imagen me permite ver que hay bastante tejido salvable, me orienta que yo lo puedo trombolizar o tratarlo, ¿se entiende? A veces no siempre trombolizar, por ahí puede ser una trombectomía lo que se haga, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que hace el mismatch. A ver. Todavía están viendo la presentación. Bueno, ahora igual vamos a hablar un poquito más de las imágenes. Aquí me fui un poco para adelante. Bueno, ahí están los estudios, entre los estudios que se pueden hacer después para esto saliendo del momento agudo, ¿no? A veces en algunos lugares se utiliza el Doppler transcraneal, ¿sí? Para ver si hay vasoespasmo, cómo está la perfusión y demás, ¿sí? Eso puede ayudar, por ejemplo, para ver las colaterales y demás. A veces se hace la angiotac, la angioresonancia. Este tipo de imágenes son muy útiles en algunos contextos que ahora vamos a hablar. A veces muy frecuente de pedir los ecocardiogramas, sobre todo para evaluar si el ACV es de causa cardioembólica o si, por ejemplo, el paciente tiene una endocarditis, por ejemplo. Y la ecografía Doppler de vaso del cuello para ver si hay alguna placa o alguna estenosis importante a nivel del cuello que pueda haber sido el causante del ACV. Todos estos estudios que estoy mostrándole acá, el ecocardiograma, la ecografía carotidia, el Doppler transcraneal, muchos de estos, aún la angiotac o la angioreso, son estudios que se van a hacer en un segundo tiempo, que son importantes para estudiar las causas de la ACV, pero que no son necesarios en un principio para hacer el tratamiento de un paciente en agudo. Es decir, tenemos tiempo para sentarnos y pensar esto. Bueno, neuroimágenes, que era un poquito lo que preguntaba la compañera, la imagen más importante, como ya les dije, es la TAC, que es la TAC y sin contraste. ¿Sí? TAC común sin contraste es la primera imagen que tenemos que tener rápidamente. ¿Sí? Nos va a permitir detectar la presencia o no de tejido isquémico, la localización y el tamaño de la isquemia. ¿Se está escuchando, chicos? Sí, sí, se escucha. Sí, sí. Bueno, la localización, el tamaño de la isquemia, la distribución vascular, si hay sangre o no.
hay un concepto que quiero que se lleven hoy y anótenlo porque esto, si hay alguna pregunta se ve, va a ser esta. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Lo primero que quiero ver en una tomografía de un paciente que yo sospecho un ACV isquémico. Si hay o no sangre. Si yo abro la tomografía de un paciente que está cursando un ACV y veo blanco adentro, veo sangre, ese paciente no lo puedo trombolizar. Y se terminó la historia. Eso es todo lo que yo tengo que saber como imagenólogo para, si vos haces un ataque y vos aprendés a reconocer que hay sangre, vos sabés que ese paciente no lo trombolizas. ¿Está bien? Tan simple como eso. Después, esto es lo que hablaba el compañero, si le podemos hacer el aspect, mucho mejor, pero no significa que porque no hagamos un buen aspect, que no lo tengamos tan claro eso, no lo podemos trombolizar. ¿Está bien? Una de las cosas que evalúa la escala del aspect, es el compromiso de la arteria cerebral media. ¿Sí? Eso es lo que evalúa el aspect. Porque si yo en el aspect, que es una escala, un puntaje, que va de 1, a ver, no me acuerdo si lo anoté acá, no, es una escala que va de 1 a 10. 10 es el máximo. Si tiene un aspect de 10, significa que la tomografía está perfecta. Ahora, si tiene un aspect, por ejemplo, de menos de 5, significa que la ACV ya se está viendo y significa que la ACV es grande. Entonces, ¿cuál es el concepto que les tiene que quedar del aspect? Que si yo tengo un aspect de menos de 5, es probable que este paciente le vaya peor, ¿se entiende? Un aspect muy bajo significa que la tomografía se está viendo muy afectada el territorio de la cerebral media y probablemente sea una ACV muy grande. Es como si un aspect bajo, le vuelvo a decir, es lo mismo que si yo le dijera, tenemos un NIH muy alto. Si yo tengo un NIH de 25, significa que el paciente tuvo una ACV gigante y que ese paciente, si lo trombolizo, probablemente le vaya mal. ¿Sí? Bien, neuroimágenes, bueno, la TAC, como decía, los signos radiológicos precoces de la TAC son la pérdida de diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca. Estas son las cosas que vamos a tratar de ver en un TAC, ¿sí? O si está el borramiento, oscurecimiento de la falta de la ínsula, ¿sí? Del ribete de la ínsula. También podemos ver el signo de la cuerda, que es cuando se ve hiperdensa la arteria cerebral media. Ahora vamos a verlo un poquito acá porque es más fácil. Bueno, acá vemos una tomografía. Lo primero que veo sangre, la tomografía está malísima, o sea, muy mala, mucho artefacto, pero yo si quisiera trombolizar a este paciente, digo, ¿hay sangre acá? No, no veo sangre, no se ve sangre. La sangre se ve como el hueso, se ve blanca. No veo sangre. Bueno, no veo sangre, ¿qué más veo? Veo una hipodensidad y difícil decir si hay una hipodensidad, pero acá se ve este bigote que es la arteria cerebral media. Este es el signo de la cuerda. Entonces, claramente acá lo que estoy viendo es el trombo que está tapando. Entonces este paciente seguramente está haciendo una ACV silviana, una ACV grande, ¿sí? Porque está toda tapada la arteria cerebral media. Entonces este es una ACV, un signo de un ACV isquémico, ¿sí? No veo sangre, veo el signo de la cuerda. Estos pacientes, si tiene un déficit neurológico agudo y si con tiempo un paciente plausible de una trombolisis, ¿sí? Acá tenemos otra tomografía, ¿está bien? ¿Veo sangre? No. Esto que se ve blanco acá, yo le decía, la sangre se ve blanca, pero estos son los plexos coroides que son calcificados. Siempre se ven así, simétricos. Todo es fácil reconocerlo ya cuando viste 2, 3, 4 tomografías. Pero acá sí veo toda esta zona, ¿sí? Que se ve más oscura, una zona hipodensa, que esto es un signo de isquemia, ¿sí? Una hipodensidad grande marcada. Esta tranquilamente podría ser, por ejemplo, la tomografía de un paciente como este, nada más que se tapara la arteria cerebral media del otro lado, ¿sí? Fíjense que acá yo veo toda una masa homogénea, no veo acá, si ustedes ven este sector van a ver, todo esto que yo le estoy marcando es sustancia blanca, ¿ven? Que yo les voy haciendo como un dibujito que se ve sustancia blanca, todo eso es sustancia blanca, ¿sí? Y esto que se ve más hiperdenso es la sustancia gris que está en la corteza. En cambio acá, donde yo no defino nada, yo veo una masa que viene así. Todo eso es isquemia, ¿ven? Esa hipodensidad es una de las formas en las que se puede. Este ACV ya probablemente lleve varias horas, más de 12 o 24 horas, para que se vea así. Porque las primeras 24 horas el ACV puede no verse. Está bien en la tomografía. Quizás yo tengo un paciente que tiene el examen físico, todo una ACV, el déficit agudo, le hago la tomografía, no veo sangre y la veo normal, pero si el paciente tiene el déficit, eso es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, otras neuroimágenes que se pueden hacer, las angiografías y la resonancia magnética. Estos son estudios que... sí. Perdón, quería preguntarle, entonces, ¿el ACV isquémico hasta 24 horas se puede llegar a no ver? Porque yo había leído hasta 6 más o menos. En la tomografía, quiero decir.
El ACV en las primeras 24 horas puede no verse en tomografía. Puede no verse. Sí es cierto que después de las 6 horas ya el daño está más establecido y vos ya podés empezar a ver signos precoces. ¿Sí? Ya podés empezar a ver alguna hipodensidad, por ejemplo, que se borra un ganglio basal, lo del ribete que decíamos recién. ¿Sí? Pero si es un ACV, por ejemplo, lacunar chiquito, probablemente capaz que no veas nada. Los ACV lacunares pueden haber pasado 2 días y capaz que no lo ves tampoco. ¿Sí? Los ACV lacunares son ACV chiquitos, ¿sí? O Bien, buenísimo. stroke minor, ¿sí? Que se dice. Pero, por ejemplo, si una ACV de una cerebral media, una ACV grande, como que veíamos así, probablemente entre las 6 y las 12 horas ya puedas ver alguna imagen como esa que estábamos viendo recién, ¿viste? Pero bueno, concepto importante entonces. Tengo un paciente que tiene un déficit neurológico agudo y le hago una tomografía y el déficit persiste, llega 1 hora, 2 horas después y todavía tiene el déficit puesto y le hago un TAC y no veo sangre, pero tampoco veo una hipodensidad, pero el paciente tiene el déficit, eso es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. ¿Está bien? Y a ese paciente, si no media ninguna contraindicación y llegó dentro del tiempo de ventana, lo voy a trombolizar, aunque no vea nada en la tomografía. ¿Se entiende? El ACV es diagnóstico clínico. Con examen físico, una tomografía normal, yo tiene una ACV. ¿Está bien? Si tiene un déficit, por ejemplo, una hemiparesia al paciente. Bueno, volviendo a las neuroimágenes, hay otros tratamientos. Si el paciente es candidato para trombectomía, yo le tendría que hacer un estudio en el que yo pueda ver los vasos cerebrales. El estudio de elección, si yo voy a hacer un paciente una trombectomía por el tiempo que es rápido de hacer, es la angiotomografía. El mejor estudio que hay para esto es la angiografía digital, pero habitualmente le voy a hacer una angiotomografía porque una angiografía digital tarda mucho, puede tardar mucho, y la angioresonancia generalmente no se hace en de guardia. Se puede hacer, esto no es taxativo, se puede hacer, pero no es lo que se hace en el uso habitual, ¿sí? Bueno, ¿por qué la resonancia es un estudio muy bueno? Porque ¿se acuerdan la imagen que yo le mostré? Creo que es esta. Miren qué fácil que es ver una ACV en la resonancia. Vos ves esto y ves la difusión. Esta secuencia se llama difusión. Vos ves esta imagen y te das cuenta ya que tiene una ACV, no necesitas que nadie más te lo diga, ¿se entiende? Y esto se puede ver a los 30 minutos o a la hora. Recién hablábamos con la compañera que en la TAC capaz que pasaron 24 horas y todavía no ves nada. Vos le haces a un paciente que está teniendo una ACV agudo, le hace una resonancia a los 20 minutos, a la hora y ya se ve todo esto, ¿me entienden? Es súper fácil diagnosticar con la resonancia. ¿Qué es lo que pasa? Una resonancia puede tardar entre 15 minutos y media hora. Yo no voy a retrasar todo ese tiempo para hacer el estudio. ¿Está bien? Bueno, y este tipo de edema que se ve acá es el edema citotóxico, ¿sí? Es el edema secundario a rotura celular, que era lo que hablábamos al principio, ¿sí? Se va a cortar, Doc. Bueno, ahora le mando un link a su grupo de WhatsApp, si se corta, y se suman todos rapidito y terminamos porque ya faltan 2 o 3. Tengo una pregunta para hacer. Sí, Viste que recién decías de que el ACV, el diagnóstico básicamente es clínico. ¿Es importante, entonces relevante, considerar en qué momento comienza la cefalea en el paciente? ¿Eso corre el tiempo, como algunos dicen? para pensar cuándo empieza la CB, Laura. Perfecto. Sí. No, la cefalea en realidad no es un síntoma que nosotros tomemos como equivalencia del principio de la CB. Ah, El perfecto. principio de la CB se lo considera. Este tema es esto que acaba de decir Laura de preguntar es muy importante. Pero hay cosas que se van pasando en la charla, pero esperen que voy a admitir. Esperen un segundo que es una pregunta importante esta. Vemos. Esto sin asistencia, así que si alguien se tiene que ir o lo que sea, no hay problema, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo pienso yo cuándo comienzo una CB? Esto es fundamental porque yo tengo que saber cuánto tiempo el paciente lleva para ver si lo tengo o no que trombolizar. ¿Está bien? Entonces, el momento, Laura preguntaba si la cefalea que pueda tener el paciente o no me puede hablar del comienzo de la CB. En realidad ese síntoma no, porque es muy inespecífico y puede no ser. El comienzo de la CB es cuando comienza el déficit, cuando el paciente te puede referir o la familiar te puede decir, por ejemplo,
Mira, estaba tomando mate y se le torció la boca y se le empezó a caer el agua. Bueno, ese momento en el que pasó eso es el momento, cuando empieza el déficit. ¿Está bien? O estábamos hablando por teléfono y empezó a hablar raro y a decir incoherencia. Bueno, ese es el déficit neurológico. Ese es el momento del comienzo de la ACV. Apenas manifiesta los síntomas. Si no manifiesta un síntoma focal de déficit como este, por ejemplo, el paciente se asume que el comienzo, por ejemplo, un caso común, se despertó y se cayó para el costado porque no podía mover la pierna. Entonces, ¿cuándo comenzó la ACV si el paciente estaba durmiendo? Bueno, en el momento en la última vez que lo vieron bien. Si el paciente se acostó a las 10 de la noche bien y se levanta a las 3 de la mañana para ir al baño y se cae porque no le responde la pierna, el ACV comenzó a las 10 de la noche. ¿Se entiende? En el último momento que lo vieron bien. Y si no, acá es donde cobra relevancia lo que preguntaba la otra compañera, que decía, ¿qué pasa con esto del mismatch de la resonancia? Porque había un paciente que por ahí se levantó y se despierta con el déficit. Vos decís, este paciente se acostó a las 12 de la noche y se despertó a las 8 de la mañana. Ya se le pasaron las horas para trombolizarlo, pero capaz que no, porque la ACV capaz que empezó a las 7 de la mañana. Entonces, si vos tuvieras la posibilidad de hacer una resonancia con mismatch, podés ver cuánto es la penumbra isquémica que tiene y cuánto podés recuperar. Si está todo necrosado, ya está. Pero si ves que tiene mucha penumbra isquémica y tiene buenas colaterales, ese paciente, por más que vos se hayan pasado las horas, lo más probable es que no lleve tantas horas de que comienzo el ACV. ¿Está bien? Bueno, le muestro lo último, así ya pasamos directamente a todas las preguntas y cerramos. Bueno, la resonancia es buena entonces que en la detección del infarto lacunar, que son los infartos chiquititos, detección de isquemias corticales chiquititas que de repente en la tomografía no la va a ver nunca, es así, pero por ahí es una isquemia así muy chiquitita en la corteza, por ejemplo en las embolias sépticas se suelen ver ese tipo de isquemia y eso lo ves en una reso, en una tomografía no. El gol estándar para evaluar fosa posterior, la resonancia es donde mejor se ve, la tomografía tiene muchas limitaciones para ver fosa posterior. Se puede utilizar en centro de disponibilidad con resonador las 24 horas. Yo, por ejemplo, para contarle una experiencia, donde yo hice la residencia, teníamos 2 resonadores que funcionaban las 24 horas. Entonces, si yo tenía una duda, tenía al lado del tomógrafo, tenía el resonador, entonces pasábamos al paciente y en 20 minutos teníamos la resonancia. Pero bueno, no es la realidad de todos los lugares y tampoco que te va a condicionar o lo vas a hacer siempre. Eso era para casos muy puntuales, muy, muy definitivos, ¿sí? Y no se debe usar la resonancia, por lo menos no debe ser un motivo de demora para hacer la trombolisis, ¿sí? Acá yo dejo esto, es más que nada para estudiarlo, por si a alguno le interesa verlo. Son distintos síndromes vasculares que se pueden dar según qué territorio se afecte. Nada, esto es para irlo viendo. Por ejemplo, el más importante, si van a ver alguno, a ver si no lo marqué, es por ejemplo el de la arteria cerebral media. Ese debería ser un síndrome que deberían ustedes conocer, por ejemplo, cómo se afecta, ¿sí? De la cerebral media o de la cerebral anterior, que son los ACV más comunes. ¿Qué te afecta? Por ejemplo, la cerebral media vas a tener afección del brazo y de la pierna derecha, debilidad, entumecimiento, ¿sí? Afasia, desviación de la mirada. Este es uno de los más comunes. Si a alguno le gusta neuro y quiere estudiar un poquito más, por ejemplo, lo de la cerebral media sería importante, o el carotidio, ¿sí? Después los otros, bueno, excepto que se van a dedicar a esto o a hacer terapia, los terapistas saben mucho de esto, por ahí no es tan relevante, ¿sí? Bueno, esto es un poquito más de lo que veníamos hablando. Para sumar acá, como importante, obviamente si uno va a hacer trombolisis hay que hacer un consentimiento informado. La trombolisis no se hace en cualquier lado, chicos, se hace en unidades cerradas, por lo menos eso sería lo ideal. Generalmente se hace en la terapia intensiva o se puede hacer en algunos lugares en la unidad coronaria, ¿sí? ¿Qué se utiliza para la trombolisis? El RTPA o alteplasa se llama, ¿sí? El alteplasa se puede pasar en las primeras 4 horas y media, para decirlo más sencillo, ¿sí? La ventana extendida hasta las 4 horas y media. Hay ciertos criterios de exclusión para que un paciente se le pueda dar hasta las 4 horas y media, pero si pasó de 4 horas y media, ya ese paciente no es plausible de tratamiento con trombolisis, ¿sí? La selección de pacientes obviamente tiene que ser un paciente mayor de 18 años, que tiene un ataque
compatible con isquemia, que la tomografía, como dijimos, puede no verse nada y en la resonancia sí se ve fácilmente la isquemia, pero que no sea con una ACV demasiado grande, ¿está bien? Porque eso puede condicionar mal pronóstico y mala evolución del paciente, ¿sí? ¿Por qué esto de la ACV grande? Y porque si vos tenés una ACV que le ocupa medio lóbulo, no sé, medio cerebro al paciente, y vos le das ese ACV, probablemente ese tejido necrótico friable, vos le ponés una sustancia que va a ir a va a ir a comer eso, probablemente ese paciente haga un sangrado y se te puede morir por el sangrado y por las complicaciones del tratamiento, ¿se entiende? Y un paciente para que sea plausible de tratamiento tiene que tener un NIH menos de 25, es decir, una ACV que no sea tan grande, pero tampoco un ACV tan chico. Entonces los ACV muy chiquititos generalmente no se tratan con NIH menor de 5, ¿está bien? Esto también es algo para estudiar de los ACV lacunares, nada más si a alguno le interesa, es cómo se manifiestan los ACV lacunares, ¿sí? Esto también queda para estudio, pero no es tan relevante ahora. Si un ACV es muy chico, es decir, cómo mide un ACV con la escala de NIH menor de 5, no se tromboliza, pero por ahí tiene un NIH menor de 5, pero el paciente tiene una afasia global y no tiene más nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tiene una afasia global, global es un paciente que va a quedar altamente discapacitado. Entonces, si el paciente tiene una afasia global y no tiene nada más, ese paciente, por más que tenga un NIH bajo, yo lo voy a trombolizar igual. ¿Sí? Por eso le digo que esto a veces no es tan rígido. ¿Por qué? Porque la afasia es un síntoma muy discapacitante. Al igual que si el paciente tiene una mianopsia completa, capaz que no tiene nada más que una mianopsia, pero yo por ahí capaz que lo trombolizo igual porque una mianopsia completa es un cuadro muy discapacitante. Ese paciente toda su vida va a tener muchos problemas no va a poder manejar, no va a poder andar en bici, le va a costar cruzar la calle, ¿se entiende? Entonces, hay ciertos casos de que aunque el ACV sea pequeño, a veces se elige trombolizarlo igual, ¿sí? Pero esto se va evaluando caso a caso, ¿está bien? Bueno, ¿cómo se da el Alteplas? El Alteplas básicamente lo más importante acá es saber que se da un bolo rápido, ¿sí? Que es del 10%, que se da en el primer minuto, y el 90% se hace una infusión continua durante una hora. Eso es lo más relevante, ¿sí? La dosis, ¿cómo se calcula? Se calcula 0,9 miligramos kilo dosis, ¿sí? Con un máximo de 90 miligramos kilo. Es decir, si la persona pesa 100 kilos, igual le va a dar 90 miligramos. Si pesa 120 kilos, le va a dar 90 miligramos, ¿sí? Ahora, si pesa 70, haces 0,9 por 70. Lo que te da eso, le pasas el 10% en un minuto y el otro 90% en una infusión continua. Generalmente se hace con bomba durante una hora, ¿sí? Y cada 15 minutos, esto es lo que yo le explicaba, se va controlando con un NIH, ¿sí? Los criterios de exclusión, bueno, esto también no es para aprendérselo de memoria, es para tener la imagen e irlos controlando junto con el paciente. Tuvo una hemorragia en la TAC, ya está excluido. Ahora, el paciente tuvo una neurocirugía en los últimos 3 meses, obviamente no le vas a hacer. Si tuvo una ACV isquémica en los últimos 3 meses, tampoco. Si hay signos sugestivos de una hemorragia subaracnoidea, tampoco. Como muy importante a remarcar, todo esto los pueden ir leyendo. Como muy importante lo de la glucemia menor de 50 no se tromboliza. Primero le tengo que relevantar la glucemia. Como otro importante, el tema de la TA, que dijimos arriba de 185, 110, no es que es un criterio excluyente total, pero le tengo que bajar la TA al paciente. Y lo otro es, si el paciente está anticoagulado, obviamente ver el RIM, no es criterio excluyente totalmente, pero si tiene un RIM ya dentro de la anticoagulación no se puede, que está dentro del rango de anticoagulación, no se puede hacer. Y esta es la tablita para ver qué pacientes pueden entrar dentro de las 4 primeras, dentro de las 4 horas y media, ¿sí? Porque esto sería para las 3 horas, ¿sí? Absoluto, si tiene un ACV muy grande, ya pasaron más de 3 horas, olvídate, no lo trombolizás, ¿sí? Si tiene más de 80 años, y esto es lo que yo le decía relativo, ¿se acuerdan que les di un ejemplo? Si un paciente que es activo, que está bien, y yo no sé, yo lo trombolizo igual, también no es tan estricto esto. Y lo de los anticoagulantes orales también, si está tomando acenocumarol, pero vos le hacés y tiene un RIN de 1,3, no está anticoagulado el paciente, lo puede trombolizar. ¿Se entiende? Bueno, estos son los criterios relativos para irlos repasando, ¿sí? Bueno, estas son cosas que por ahí las pueden ir viendo después, nada más. Esto también se ve cada caso, ¿sí? Si el paciente tiene epilepsia
y hace convulsiones frecuentemente, pero se presentó como parece una ACV y tiene otros criterios y todo, bueno, por ahí lo trombolizás igual, no es que es estrictamente excluyente, ¿sí? Hay que ir viendo eso. Bueno, obviamente, si vos al paciente lo trombolizaste y aumenta el NIH, es decir, empeora, tenés que, a veces, si le está pasando la infusión, suspenderla, porque eso significa que está empeorando el paciente, ¿sí? Esos son algunos casos, ¿sí? O el paciente puede tener algunos efectos adversos también, como angioedema, que es una reacción rara, pero se ve y es bastante fea cuando ocurre, ¿sí? Esto no mucho más. Y esto como más nuevo, ¿sí? Recién dijimos que la trombolisis generalmente se hace con el Alteplas y el Alteplas se administra en un bolo del 10% en un minuto y el 90% en el restante. Actualmente se está empezando a usar en muchos lugares y en Argentina también el Tenecteplas. El Tenecteplas es otro trombolítico que es muy bueno porque es más fácil de usar. Se administra en un bolo único en 10 segundos por vía endovenosa. Y esto apenas lo indicaste, ya empieza a hacer efecto. Es mucho más fácil de usar que el otro. O sea, vos ves que el paciente tenga la presión bien, que cumpla los criterios, que los criterios de exclusión, toda la historia, y le pasa el bolo en 10 segundos y se terminó la historia. La dosis, como se recomienda, cómo se saca, es de 0,25 miligramos por kilo, y el máximo es de 25 miligramos, ¿sí? Es decir, si el paciente no se pesa lo suficiente para pasar los 25 miligramos, le hace un bolo de 25 miligramos y se terminó la trombolisis. Después lo tenés que ir controlando y obviamente tiene la contra de que como se administra rápido y empieza a hacer efecto enseguida, si el paciente empezara a empeorar neurológicamente, bueno, no podés revertirlo, ¿está bien? O no podés detener la infusión. Pero la verdad que en un caso en el que necesitas rapidez es muy bueno, ¿sí? Después, como comentario, la trombectomía mecánica o la trombolisis intraarterial es otro tratamiento muy importante en los centros en los que hay. Acá hay lugares en los que se puede hacer, por ejemplo, en Leve Salud. No sé si en el Hospital Castro Rendón se está haciendo, en la Pasteur, en Neuquén se hace y en Cipolletti desconozco, chicos. Creo que en Fundación Médica se hace la trombolisis, ¿sí? De pacientes agudos, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de esto? Esto se hace para pacientes con ACVs grandes que tienen tapados vasos grandes. Si vos se te tapa una arteria cerebral media con un trombo grande como el que vimos antes de que se veía el signo de la cuerda, ese trombo probablemente con un trombolítico, por muy rápido que se lo des, por ahí no se destapa. Pero vos a ese paciente le haces una trombectomía, si un paciente bien seleccionado, y ese paciente puede mejorar mucho y hasta revertir totalmente. Así que es muy importante la trombectomía mecánica. ¿Cuál es el rango horario máximo, la ventana máxima para hacer trombectomía en un paciente? 6 horas. Más de 6 horas, la trombectomía se está debatiendo hoy en día. Más allá de las 6 horas, está debatible. Ahora, un paciente que es candidato a trombectomía es un paciente que le vamos a hacer probablemente una angiotac. ¿Está bien? Bueno, aquí hay algunos criterios que esto no me parece tan importante. Bueno, acá está lo de la presión, pero bueno, me quiero detener un momento en esto de la trombectomía para decirle por qué es algo que me parece relevante, ¿sí? Si vos un paciente tiene una ACV grande, por ejemplo, una ACV con una NIH de más de 20, que vos pudieras hacer la rezo o pudieras hacer, y ves que por clínica es una ACV grande, porque está hemipléjico, está fásico, tiene una ACV grande, y vos sabés que tiene un trombo grande porque le viste el signo de la cuerda. A ese paciente, por ejemplo, sería interesante ya cuando ya viene y vos le haces el examen físico rápido, y vos si este paciente no anda bien con la trombolisis, porque tiene una ACV muy grande, tiene un vaso grande tapado. Bueno, en ese caso, a ese paciente es un caso que sí estaría bueno que le hagas un angiotac. La angiotac tarda 10 minutos más en hacerse. Pero como vos sabés que este paciente probablemente ande mal con la trombolisis, a ese paciente sí, cuando le estás haciendo la TAC, le tirás un poco de contraste y le haces la angio y ves cuál es el vaso que está tapado. Entonces, si vos ya tenés ese escenario, vos ya podés, si estás en un centro en el que se puede hacer, le vas mandando el mensaje al neurointervencionista y le haces el tratamiento endovascular para que mejore. ¿Se entiende? Ese es el concepto para saber cuando uno tiene una ACV grande. Que vos ya vas sabiendo más o menos que el paciente no anda bien y ya podés ir hablando con el neurointervencionista para hacer la trombectomía. Siempre y cuando
estemos dentro de las primeras 6 horas. Y sobre todo si te cae un paciente que lleva 4 horas de tratamiento, bueno, vos le haces el angiotac de toque, ves que es un ACV isquémico y ya llamaste al intervencionista para tratar de hacerlo y por ahí le das una oportunidad más al paciente ese, ¿está bien? Bueno, vamos a tratar de terminar lo último, porque ya se hizo muy larga la clase. Esto se lo voy a mandar, así que muchas de estas cosas, datos que están acá, después los pueden ver y si no podemos charlar un poquito. Bueno, tratamiento de la presión arterial. Esto generalmente se maneja así con medicación endovenosa, ¿está bien? Si el paciente tiene estas presiones, no se las bajo y lo puedo trombolizar, ¿sí? Ahora, si el paciente está por arriba de las 185, 110, ¿qué medicaciones puedo utilizar en la terapia o en la coronaria o en la unidad cerrada que lo tenga? O, por ejemplo, en una sala de emergencia que esté preparada para tratar ACV. Bueno, le puedo dar el labetalol endovenoso en bolos, ¿sí? O se puede poner una bomba de labetalol. O nitroprusiato es la otra medicación que se suele utilizar como antihipertensivo. Se baja por debajo de esto para poder hacer trombolisis. Si no se hace trombolisis, no me apuro con la medicación y por ahí le doy alguna medicación suave como amlodipina o algo para que el paciente vaya bajando muy suave la presión, ¿sí? Después, uso de antitrombóticos, ¿sí? Al paciente obviamente se puede utilizar heparina, ¿sí? Obviamente cuando se interna para que no haga trombosis venosa profunda, como cualquier paciente se le puede hacer trombolisis, ¿sí? Y los antiplaquetarios y los anticoagulantes, en caso de que el paciente tenga la indicación, se posponen por lo menos 24 horas después de haberle hecho trombolisis, ¿sí? ¿Está bien? Eso es lo más importante. Y si el paciente presenta un sangrado, porque a veces los pacientes pueden sangrar después que hicieron una ACV, porque una ACV no deja de ser una herida, bueno, si el ACV es chiquitito se usa esta regla. Si el ACV es pequeño, se inicia la anticoagulación el primer día, por ejemplo, en el caso de una IT. Si es un ACV pequeño, no discapacitante, al tercer día, al sexto día en los ACV moderados y más de 2 semanas en los ACV que son extensos, ya se puede iniciar la anticoagulación. Aunque el paciente tenga todavía rastros de sangre o vestigios de sangre, no importa, ¿sí? Bueno, la antiagregación es el tratamiento que generalmente es predilecto para el tratamiento de los ACV, ¿sí? Eventualmente, si el paciente no se hace trombolisis, por ejemplo, el paciente le diagnostico la ACV y no se hace trombolisis, le voy a dar una carga de aspirina de 300 miligramos, seguido de 100 miligramos por día en las primeras 24 horas. ¿Sí? Comienzo con una carga de aspirina y ya después de las 24 horas le vuelvo a dar 100 miligramos de aspirina y continúo el tratamiento con eso. ¿Sí? Eso en un paciente que no voy a hacer trombolisis. ¿Sí? Ahora, si al paciente lo trombolicé, le hice RTPA o Tenecte Plus, voy a esperar 24 horas posteriores a la infusión para comenzar el tratamiento antiagregante. ¿Sí? Bueno, después hay que evaluar ciertas prevención de complicaciones, tromboembolismo, como decíamos, la heparinoprofilaxis. Se va a hacer una evaluación de la disfagia del paciente después de que lo hemos estabilizado. Preferentemente lo hacen los kinesiólogos, pero hay casos en los que es necesario hacer una fibronasoscopía o algo de eso para ver que esté todo bien. A veces hay que evaluar con el otorrino. Evaluar que el paciente se pueda alimentar e hidratar bien. Si el ACV afectó la deglución, en un principio, las primeras 48 horas probablemente le coloquemos una sonda y lo empecemos a alimentar por sonda, ¿está bien? También obviamente hacer todas las prevención de infecciones intrahospitalarias y demás. Y, por ejemplo, que el paciente no se confunda, todo a veces hay que medicarlo, ¿sí? Estos son todos los cuidados generales. Bueno, y eso sería más o menos en general. Después hay unos casos clínicos que eso, si quieren, otro día lo charlamos porque si no va a ser excesivamente largo esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algo alguna duda que haya quedado, algo que quiera preguntar antes que... Sí, yo quería preguntar, esto en el caso de tratamiento para un ACV isquémico, pero para un ACV hemorrágico, sí o sí va a neurocirugía, se descomprime, ¿qué se hace? Bueno, como lo de ACV hemorrágico no lo puse, si quieren, eso lo podemos dar otro día, yo no tengo problema. Pero a grandes rasgos, para tener claro, vos te llega un paciente descompensado, le haces la TAC y vas a ver el sangrado. Dependiendo de las características del sangrado y cómo está el paciente, es el tratamiento. Para que el paciente llegue a cirugía, tiene que ser un sangrado. Por ejemplo, sangrado de fosa posterior, muchas veces se asocian a hipertensión endocraniana y pueden comprometer la vida del paciente. Entonces, cuando vos tenés un sangrado, un ACV hemorrágico de fosa posterior, y es muy probable que pueda ir a neurocirugía. No siempre, estoy diciendo que es muy probable.
¿eh? Tenés que ver sobre todo si está teniendo efecto de masa o edema. Si no tiene mucho efecto de masa y no tiene mucho edema, se lo va controlando, ¿está bien? Y si no, si el paciente empieza a deteriorar más el sensorio, ya hay que tenerlo medio avisado al neurocirujano y se lo opera y se lo descomprime. Ahora, los ACV hemorrágicos de arriba, hay que evaluar cada caso. Si es un ACV pequeño, ¿sí?, que está profundo, y si vos lo vas a operar, más el daño que va a hacer que lo que va a solucionar. Pero si es un ACV, por ejemplo, hemorrágico lobar, que está produciendo desviación de línea media, que está produciendo compresión, que te produce edema, que el paciente se deteriora neurológicamente, hay veces que sí hay que drenarlo, Lau, ¿sí? Pero digamos, eso se sacan algunas cuentas, digamos, del volumen, se pueden sacar cuentas del volumen de sangre y de la ubicación, dependiendo de eso si se va a operar o no. Y con respecto al manejo general, lo más importante en el ACV hemorrágico es medidas de sostén general y bajar la presión. A diferencia del ACV isquémico, en el ACV hemorrágico vos sí querés bajar la presión, porque si el paciente está muy hipertenso, el ACV se va a expandir más. ¿Está bien? Pero si quieren otro día podemos hablar específicamente de ese que es más corto. Sí, genial, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué se hace en los casos en los que, o sea, yo según lo que tengo entendido, uno cuando el paciente tiene la tensión arterial muy alta, lo ideal es siempre bajarlo de manera escalonada, o sea, no bajarle la presión de golpe. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno está muy sobre la línea de la ventana y no podés bajarle la presión rápidamente? ¿Se desestima ya la posibilidad de la trombólisis o qué se hace? Si no lográs bajarlo por debajo de los parámetros que hablábamos, 185 y 110, se suspende la trombólisis, no se hace. Obviamente se utilizan medicaciones, ¿viste? Es muy raro que un paciente no responda al labetalol o al nitroprusiato, ¿viste? Endovenoso, esa medicación endovenosa generalmente rápidamente te bajan la presión. Es muy raro, yo creo que una sola vez vi de todos los pacientes que hicimos trombólisis un paciente que no se le pudo bajar la presión, estaba demasiado una hipertensión refractaria y bueno, estábamos muy al límite, no se pudo bajar y no se hace. O sea, la respuesta es, si no se baja, no se hace. ¿Por qué? Porque si está muy hipertenso y vos la trombolizás, puede hacer una hemorragia y te puede hacer una hemorragia y se te puede morir el paciente. Buenísimo. ¿Otras preguntas? Sí, profe, yo tengo otra. Si yo tengo un paciente que está sufriendo un ACV hemorrágico, ¿le puedo dar tratamiento de aspirina o lo suspendo completamente? No. ACV hemorrágico no se le da No se aspirina. da. Esa pregunta tuya es muy buena, Gisela, porque he visto un montón de lugares que el paciente tiene un ACV hemorrágico. No estoy hablando de un ACV con transformación hemorrágica, porque eso es otra cosa. A ver, yo tengo un paciente, yo les dije, un ACV es una herida, y cualquier herida puede sangrar, ¿sí? Parece una pavada lo que digo, pero sirve para pensarlo así. Entonces, si me hace un ACV isquémico, puede ser que ese ACV después, con el paso de los días, el tejido se vuelva friable, sangre un poco, haya estrías de sangre, lo que sea. Pero a ese ACV sí le voy a dar aspirina. ¿Por qué? Porque el mecanismo subyacente no es una hemorragia, es un vaso que se tapó, es una oclusión vascular. ¿Está bien? Entonces a ese sí le voy a dar aspirina. Ahora, si yo tengo un ACV que es primariamente un ACV hemorrágico propiamente dicho, nunca le debo dar ni aspirina ni anticoagulante porque puedo empeorar al paciente. Y esto que parece tan lógico, hay un montón de pacientes que han hecho de ACV hemorrágico y me caen al consultorio después y vienen tomando aspirina y yo no sé por qué o en qué momento se les puso, ¿viste? Nada, ¿no? Esto no es para criticar a colegas, sino para aprender. Si un ACV primeramente hemorrágico, no le pongo anticoagulante, ¿sí? Y después como tratamiento preventivo tampoco se lo doy. O sea, después de que se... Si es ACV hemorrágico, no. ¿No? No. No vuelve a la toma de aspirina. No, es como... No, porque el ACV hemorrágico, los ACV hemorrágicos más frecuentes son por hipertensión y alinosis, pero no se contraindica la aspirina ahí. Ah, listo, perfecto. ¿Sí? Gracias. Profe, yo la última, entonces en el hemorrágico, también como que lo monitorizamos todo el tema de la PIC y todo eso, ¿no? O sea, lo tratamos como desde ese lado, ¿no? Controlar de que no se le aumente la presión intracraneal, Claro, lo más importante que le va a controlar, en el ACV hemorrágico por ahí yo, bueno, no lo puse, justo ahora lo tengo, después lo podemos charlar, porque eso no es tan largo. Pero lo más importante es el tratamiento de sostén.
que vos a ese paciente lo que va a tener que tenerlo hidratado, tenerlo normoglucémico, tenerlo que no tenga temperatura, le vas a ir haciendo exámenes neurológicos seriados para ir viendo si en un momento deteriora, que eso puede hablar de que aumenta el sangrado y como decía Laura, quizás termine en una neurocirugía. Pero lo más importante que tratás en el paciente es digamos, la presión para que no aumente el tamaño del sangrado. Y después evaluarlo el paciente, porque cada paciente hay que evaluarlo. Si el paciente tiene una trombofilia, bueno, por ahí capaz que tengo que tratar la trombofilia, viste, otra cosa. O sea, hay que ver, estudiarle eso, descartar una trombofilia, descartar, el paciente está con un hipertenso de larga data, ver que no tenga otro daño de órgano blanco. Principalmente es tratamiento igual de sostén y de estudio, ¿sí? En el ACV hemorrágico. Gracias. Consulta, ¿y se utiliza el manitol o las soluciones hipertónicas? Sí, sí, la respuesta es sí, pero eso lo usás de forma transitoria, Yanni, en un paciente que tenga una hipertensión endocránea aguda y es para compensarlo momentáneamente hasta que llega el neurocirujano. ¿Sí? Ah, bien, listo. O sea, si algo se pasa en bolo, el manitol, eso te baja rápidamente la presión intracraneal. Estamos hablando, en este caso que plantea Yanni, seguramente es un paciente que está haciendo una hipertensión muy grande porque tiene una hemorragia muy grande. Entonces, hasta que llega el cirujano, le pasa manitol como para zafarlo un rato, darle media hora, una hora al paciente, al que llegue el neurocirujano, meterlo al quirófano y operarlo. Porque si hay un Bien, paciente con una gracias. hemorragia que lo descompensa tanto, tarda más de 3, 4 horas, ese paciente va a estar muerto cuando llegue el neurocirujano. Digamos, no va a haber cerebro que salvar. Bien, gracias, Adolfo. De nada. ¿Más preguntas? Creo que ya terminamos, me parece, ¿no? Bueno, chicos, un gusto haberle dado la clase. Yo tengo ahí unos casos clínicos, son cortitos. Por ahí, si quieren en algún momento, si les interesa, y a los que les interese, porque en realidad esto no es por asistencia y nada de eso, podemos hablar un poquito más de ACV hemorrágico y podemos ver 3 o 4 casos clínicos de un ACV. ¿Qué haríamos si llega a la guardia? Bueno, le hacemos esto, ¿qué le pedimos? A ver qué vemos en la imagen y para que nos quede un poco más agilizado. ¿Está bien? Sí, Doc, estaría buenísimo. Bueno, Sería bueno. suerte, Gracias, que anden bien. Muchas Chao, gracias, chao. Doc. Chao, chao.